hermanos. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, tu enseñanza. Espíritu Santo de Dios, trae entendimiento a nuestras vidas, Señor, para que tú logres tus eternos propósitos en nosotros. Dios mío, porque a ti te plació escoger unos vasos para recibir honra de ellos, Señor. Henos aquí, Dios mío, glorifica tu palabra en nuestras vidas, que podamos, Señor, ser, mi Señor, llenos de ella, y Señor, para que también la podamos expresar a otros, y que tu palabra corra y siga siendo glorificada. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Qué lindo que nosotros, hermanos, estamos avanzando. Ya estamos en la enseñanza 13 de los vasos de honra. Y es importante que de esta enseñanza nos quede lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque el Señor es nuestro Dios. Su casa es donde Él mora. En el cielo, por supuesto, es su gloria. Porque cuando la Biblia habla de 3 cielos, Salomón dijo, cielos de los cielos de los cielos. El tercer cielo es la gloria de Dios. Ahí donde Él mora. Ahí donde está su templo. Y Dios quiso y quiere poner su gloria en vasos de barro. Así lo dice 2 de Corintios 4:7. Y esos vasos de barro, por supuesto que somos nosotros. Mas sin embargo, el Señor, aquí como lo acabamos de leer, Él habla de vasos de oro, de plata, de madera y de barro. Hay unos que Dios recibe honra de ellos. Hay otros de los cuales Dios no recibe honra. Pero Él nos da la fórmula de cómo Él puede recibir honra y gloria de cada uno de sus vasos. Él dice, si alguno se limpia. Entonces, el jabón que Dios usa para limpiarnos es su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos, de transformarnos, de regenerarnos, de santificarnos y de glorificarnos. Entonces, ese es el proceso que el Señor viene dándonos a través de su palabra, para que entendamos de que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos limpios por la palabra. Y vamos a ver cómo ocurrió con la mujer samaritana, que entre otras cosas ya vimos de que no tenía que ver con una mujer, sino con un pueblo, sino con un cumplimiento profético del Señor en Samaria, la cual la mujer samaritana tipificaba la iglesia. La mujer en la Biblia tipifica la iglesia, y la mujer samaritana tipificaba esa iglesia de la cual el Señor se había divorciado y había dado carta de repudio cuando, por el pecado de Salomón, la iglesia del desierto de Israel, 12 tribus, fue dividida en 2 tribus más 10 tribus. Las tribus del sur, Judá; las tribus del norte, Efraín.
Entonces, es importante que entendamos de que en estos tiempos proféticos, que la palabra es profética, Dios quiere un cumplimiento como lo hizo en esa mujer, en ese pueblo, que se haga en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el llamado del Señor, el Señor nos lo enseña desde el Antiguo Testamento, cuando Él se les presentó y les dijo: os he sacado del pecado de Egipto sobre alas de águila. Y dice: para que seáis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, el Señor nos habla de que el deseo de Él es que estemos en su presencia. Porque la religión no tiene ningún poder, hermano. ¿Cuántos llevamos años en la religión? Y la Biblia dice que solo la verdad nos hará libres de la misma religión cristiana. Porque una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es lo que el hombre ha venido implementando a través de los años en las iglesias cristianas. Usted ve reinados de hombres en todas partes, pero no vemos la palabra reinando en los corazones del que predica y del pueblo. Y Dios lo que quiere, la palabra de Dios tiene poder para redimirnos, tiene poder para sanarnos, tiene poder para restaurarnos, tiene poder para salvarnos y sobre todo para hacernos de que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Bendito es el Señor. Porque si Cristo no es el Señor de nuestras vidas, vana es nuestra religión. Entonces, el Señor nos ha llamado para que vivamos en su presencia. Y dice, para que le sirvamos, para que seamos sus sacerdotes y para que le ofrezcamos incienso. Eso lo dice segunda de Crónica 29:11, para que lo anote del 10 o 10 y 11. Porque ese es un llamado del Señor para toda la iglesia. Entonces, es importante de que hoy entendamos algunas cosas. Porque mire que usted y yo nos estamos haciendo viejos y nos vamos a hacer viejos. Y siempre el mismo cuento religioso, siempre prédicas y prédicas y no avanzamos, no entendemos la palabra, no crecemos en el conocimiento de Dios. Y el fundamento de la Biblia es para que usted y yo conozcamos a Dios, eso es todo. Él dice que la vida eterna está en conocer al Padre y conocer al Hijo. Dice que nos gocemos y que nos alabemos en conocerlo a Él y en entenderlo. Pero de religión en religión, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder de libertarnos de la religión, libertarnos de los hombres, libertarnos de las filosofías humanas, libertarnos de las tinieblas, libertarnos de nuestro yo, que es más fuerte que Dios. En la mayoría de la iglesia cristiana, el yo de cada uno es más fuerte que Dios. Y sin embargo, Salomón dijo que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. ¿Cómo es posible que usted dice que es cristiano o cristiana o yo, y Dios no se expande sabiendo que nada lo puede contener? ¿Cómo es posible que en el hogar no vean a Dios en ti o en mí? ¿Cómo es posible que en el metro, en el trabajo, no se vea a Dios? Es imposible. Hay algo malo ahí. Porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener, cuanto menos nosotros. Entonces necesitamos entender, hermanos, que el deseo de Dios es que usted y yo seamos vasos de honra. Vasos de honra. Dios nos compara con vasos, hermano, usted lo ve. Él está hablando de que en una casa grande, la casa grande es la iglesia del Señor. La casa grande es el mismo Dios. La casa grande somos nosotros, porque usted es iglesia. Usted individualmente es la iglesia del Señor y corporativamente somos la iglesia del Señor. Somos la casa del Señor. Cuando usted está solo por ahí en algún lado, usted es la casa del Señor. Tiene el respaldo del Espíritu de Dios. Tiene el respaldo de los dones del Señor y del fruto del Espíritu, del poder de Dios sobre su vida. Usted es la iglesia del Señor. Amén. Pero si estamos juntos, seguimos siendo la iglesia del Señor como cuerpo. Entonces Dios nos compara con esos vasos. Ojo, que el Señor dice la tierra es un vaso, porque Él compara la tierra también con un vaso. Dice que la tierra recibe el agua que cae del cielo. Entonces, ¿es así o no? La tierra es un vaso. ¿Qué recibe la tierra? El agua. Si la tierra no recibe el agua, se muere. Si usted y yo no recibimos el agua de Dios, el agua de la palabra, el agua del Espíritu, nos morimos, nos secamos, nos morimos. Entonces Dios nos compara con unos vasos, pero también Dios compara la tierra con un vaso que recibe. Inclusive, dice que esa agua que cae del cielo, hermanos, dice Dios, dice
que hace germinar la tierra. Una tierra seca y muerta dice que la hace germinar. O sea, si usted busca la palabra germinar, significa que la hace vivir, le da vida, la hace brotar, nacer, la hace prosperar. Una tierra seca la hace prosperar. Y Dios dice que su palabra es como el agua. Entonces, si a usted y a mí nos cae el agua del cielo, ¿qué es la palabra? ¿Qué está produciendo en nosotros, hermano? Porque la mayoría de la iglesia va para el infierno según Jesucristo. Muchos los llamados, poquitos los escogidos. Lo contrario a germinar es estancarse, es retrasarse, es secarse, es morirse. Entonces, pero lo más importante es que esa agua, dice, el Señor está comparando en Isaías 55, dice que esa agua hace germinar la tierra que está seca, muerta, sin esperanza. No más miremos aquí en Colombia en muchos lugares. Y dice que cae el agua y la hace germinar, le da vida. Eso está haciendo el agua de la palabra con nosotros. ¿Estamos vivos o seguimos muertos? Porque dice la Biblia que Dios está construyendo una iglesia, pero con piedras vivas, no muertas. Y esas piedras son vivas a través del agua del Señor, del agua del Espíritu, del agua de la palabra. Entonces, no solo la hace germinar, hermano, sino que sigue. Dice que además esa agua hace producir la tierra, la hace sacar producto. Por eso que usted y yo estamos vivos, porque la tierra produce. ¿De dónde? Del agua que cae del cielo. Entonces Dios dice, así como el agua es mi palabra. O sea, Él dice exactamente lo que hace el agua con la tierra, lo hace mi palabra con ustedes. Entonces, ¿será que estamos vivos, hermanos, de entre los muertos, o seguimos como esos huesos secos? La hace producir, la hace dar fruto, hermanos. ¡Qué tremendo! Le da vida. Y además no para ahí. Dice que da pan. Pan y semilla al que siembra. Entonces, eso tiene que ver con nosotros, porque Dios está comparando en Isaías 55, creo que es el verso 10, está comparando el agua con su palabra, y que así es el poder, que lo vemos todos, lo podemos ver todos. Esto fue escrito hace miles de años, y el Señor no falla. Falta el agua, falta la vida, falta el agua en la tierra, se muere el planeta Tierra completo, no queda nada con vida. Entonces, por eso por allá Pedro dice que la tierra subsiste por el agua, la vida, todo. Entonces, es importante que nos preguntemos, ¿será, hermanos, que esa agua que cae del cielo nos ha hecho vivir? ¿Es usted, soy yo, somos diferentes, hermanos, con la palabra del Señor? Somos diferentes. Esa palabra está logrando lo que el agua logra con la tierra. Mira que por allá los campesinos están rogándole a los brujos, le están pidiendo a todo lo que ven para que caiga agua, porque ellos saben que si cae agua hay vida. ¿Será que esa agua de la palabra, esa palabra que cae del cielo? Porque la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, vino y tomó un cuerpo, y el verbo es la palabra. Búsquenlo en el diccionario, y verbo es igual a la palabra. Entonces, ¿será que esa palabra nos ha hecho vivir, hermanos, verdaderamente? ¿O seguimos como la mayoría de las iglesias, la mayoría de la gente, que simplemente tenemos una nueva literatura? ¿Será que hay fruto, hermano, y semilla en nuestras vidas para sembrarle a otros lo que Dios sembró en nosotros? Lo que el Espíritu Santo ha sembrado vida en nosotros, ¿será que hay semilla para sembrar en otros? Usted no sabe que, según dice el Señor, en su segunda venida, habla de que, dice que el Señor pondrá su trono en las nubes y vendrá con todos sus ángeles. En el cielo no queda un ángel. Estamos hablando de millones y millones y millones de ángeles. Y el juicio, según Mateo, el juicio tan terrible que viene,
en ese momento es por los pecados de omisión. Usted lo puede ver. 25 y comienza en el 31. Mateo, Lucas 25, 31, ahí comienza sobre los pecados de omisión, hermanos, que la mayoría de la gente ni tiene en cuenta al vecino que tiene hambre. Pero no está hablando de hambre de pan, está hablando de hambre de la palabra, porque todo el mundo tiene hambre de la palabra. Así no lo muestre. Antes de usted y yo convertirnos no teníamos hambre, y vine el Señor y nos produjo esa hambre. Les dice, porque me viste en la cárcel y no me visitaste. No se trata de ir a visitar gente a la cárcel física. Hay gente encarcelada en delitos y pecados, en maldiciones generacionales. A eso se refiere. Y a tantas otras cosas, hermano, que están en la palabra. Entonces, ¿será que esa agua que cae del cielo, la palabra de Dios, está produciendo en nosotros eso? ¿Qué pasa? Que la mayoría de la iglesia está feliz con mucha literatura bíblica. Hoy en día con el internet, vea usted, billones de sermones, libros, teologías, hombre por toda parte. También hay cosas de Dios. Pero ten mucho cuidado, porque hay gente que no sale del internet. Entonces, mucha literatura bíblica, letra va y letra viene. Mire, hoy en día uno ve tanta gente, ya tantos cristianos, que ya como tienen la Biblia en la tableta o en el celular, todo el día se mandan mensajes. Todo el día mensajes cristianos y se las echan a todo el mundo. Y a todo el mundo le cae la palabra, a todo el mundo. Y a esa persona no le cae nada. Eso es perverso. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. El que va a escribir se tiene que apartar de iniquidad. Porque en nombre de quién va a escribir usted. En nombre de Cristo. Y dice, ahí lo acabamos de leer en el verso, léase el verso 19, segunda de Timoteo 2:19, donde empezamos. Ahí lo dice. Porque el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Hay muchos que Dios no los conoce. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. O sea, todo aquel que se pone a escribir en el internet, apártese de iniquidad antes de escribir. O en nombre de quién está escribiendo, en nombre suyo propio. Entonces, hermano, letra va y letra viene. Letra va y letra viene. Ya tienen sus páginas web donde están y todos los mensajes que mandan parece que fueran muy santos. Porque son mensajes que son para todo el mundo, pero no le caen a ellos. Eso es perverso, hermanos. Tenemos que entender, el Señor dice y prohíbe, apártese de pecado todo aquel que va a usar mi nombre. Acuérdese de lo que dice el Señor por allá en Isaías 4, que ya lo mencionamos, cuando dice que una mujer para 7 hombres, perdón, 7 mujeres para un hombre, y se refería a 7 mujeres para un hombre. Eso es lo que dicen hoy. Hoy en día hay 7 mujeres para un hombre, hasta más. Dios no se refería a eso. Dios se refería a las 7 iglesias. Pero ¿qué decían ellas? Déjanos comer nuestro pan. O sea, tu palabra déjala a un lado. Deja nuestras filosofías y todos los sermones que se inventan. Hermanos, tenemos que ser bibliocéntricos, cristocéntricos, palabracéntricos, cruzcéntricos. Sin cruz no hay salvación. Entonces, hoy en día lo que hacen las iglesias, déjanos usar tu nombre, Jesucristo, pero déjanos usar la palabra que el pan que nosotros queramos, porque el pan es la palabra. Entonces, hermanos, necesitamos reflexionar. Pura literatura bíblica, hermano. Y hoy en día usted encuentra las Biblias gratis en el internet por millones, todo tipo. Puede encontrar 230 Biblias gratis para que las tenga en su computador. Y lo que Dios quiere no es que la tengamos en el computador. Dios quiere que su palabra la tengamos en la mente y en el corazón para obedecerla. Es solo obedeciendo, hermano, lo que dice esta literatura, porque esto es un libro de literatura. Muchos leen esto y me entienden un solo verso. Pura literatura, mejor dicho, mejor la literatura, porque todo lo que ven lo entienden. Van a ver las novelas día y noche y las entienden todas, pero van a leer la Biblia y no entienden nada. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta literatura, que está en un libro, el Espíritu Santo la traduzca a nuestro corazón y le dé vida a esta tierra seca que somos nosotros, hermanos. Entonces, es solo obedeciendo esta palabra, esta literatura, lo que nos hace libres. Y lo más importante, que cuando la Biblia nos hace libres, ¿saben qué es lo primero que logra la Biblia? Hace que Jesucristo sea su Señor y mi Señor.
No solo su proveedor, no solo su sanador, no solo su ayudador o su protector. Necesitamos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, mira, yo prediqué en tu nombre te traje multitudes, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre profeticé, en tu nombre hablé muchas lenguas. Mas el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Necesitamos que Dios nos conozca, hermano, no tanto que la gente nos conozca, que el Señor nos conozca. Hermano, los ejemplos están en la palabra de Dios. Salomón era un hombre lleno de literatura bíblica. Literatura. Tan literario y tan buen escritor era Salomón que dejó más de 2000 proverbios. ¿Usted sabe un hombre escribir? Dejó el libro de Cantar de los Cantares. O sea, un hombre tremendo para escribir pura literatura. Porque esa literatura en él no hizo nada. No hizo nada. Entonces, la literatura, todo lo que él escribió, no le sirvió para su carnalidad. Ojo, Salomón, el hombre más sabio que ha dado y dará la tierra, la humanidad. Entonces, su literatura no le sirvió para nada, hermano. Para su carnalidad no le sirvió la literatura bíblica. Le pidió a Dios: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo tan numeroso. Pero no le pidió a Dios sabiduría para gobernarse a sí mismo, hermano, esta carne. Usted sabe, hermano, las posibilidades que tenemos usted y yo en Medellín, en donde las mujeres están por toneladas, los hombres por toneladas, el homosexualismo, el lesbianismo, la perversión, todo al por mayor y al de tal. Si el hombre más sabio de la tierra no pudo gobernarse a sí mismo, imagínense usted y yo, hermano, sin la presencia del Señor. Necesitamos, por eso Él dice: harán un santuario para mí, yo viviré en medio de ustedes, porque ustedes son un vaso en el cual yo quiero morar. A Salomón no le sirvió para nada. Ahora, cuando nos sometemos a la soberanía de Dios, soberanía significa que Dios sea rey, porque el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino, pero no solamente tu reino de riquezas, venga con un rey. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad como se hace en el cielo aquí en la tierra. Que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Entonces necesitamos, hermano, entender la palabra. Eso lo necesitamos. La Biblia lo dice en Santiago: someteos pues a Dios. Mire que le toca a usted y a mí someternos a Dios. No le ore al Señor: Señor, quítame el alcoholismo, quítame la drogadicción, quítame. No, Señor. Dios nos da poder suficiente. Por eso dice: someteos pues a Dios. Hay que someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, Él nos da el poder para que se quite toda maldición de nuestras vidas. Y sigue diciendo: resistir al diablo. O sea, resistir la tentación, resistir todas las ofertas del mundo. No significa que vaya y la reciba, dice resistir. O sea, le corresponde a usted y a mí resistirlo, no a Dios. Y entonces todas esas cosas que nos tientan huirán de nosotros. Y debemos entender, hermano, quiero traer un pequeñito resumen de que Cristo es suficiente para saciarnos verdaderamente, hermano, para llenarnos, para bendecirnos. Él es todopoderoso, todo suficiente, hermano, para su vida y la mía. Pero necesitamos someternos a Dios. No es a su vida y a la mía traer a Dios a su vida y a la mía. No, es usted y yo ir a Dios. Es someter nuestra vida a Dios, no que Dios se someta a nosotros. Entonces, el Señor les dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré. El agua es la palabra. Lo que bebió la mujer samaritana fue la palabra. Ella no bebió ninguna otra agua que el Señor le dio. Él comenzó y abrió la palabra, y abrió los 5 libros, igual que a Samaria. Y abrió la palabra, y abrió todo lo que ellos creían. Él les mostró por qué. Proféticamente se mostró Él mismo en cada uno de esos versos. Ahí está en el Nuevo Testamento. Entonces, porque si bebemos del agua que Él tiene para darnos, hermanos, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua. Ahora, ¿cuántos años, hermanos? Yo soy el primero, años bebiendo de la religión.
años bebiendo de la religión y pensaba que estaba avanzando, hermano, y cuando llegaron las tentaciones, cuando llegaron las situaciones, cuando llegaron los problemas, hermano, yo estaba edificando en la arena y no en la roca. Y si más de uno nos revisamos, hermano, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones económicas, cuando viene la situación de salud, usted ve que lo único que edificó fue en la arena. Se formaron los ríos e inmediatamente se llevaron esa casa. Así están las iglesias de gente que está en la arena y el mundo. Entonces, ¿cuántos llevamos años en la religión? Las vidas no son verdaderamente transformadas, nuestras vidas, hermano. Miren nomás en los púlpitos son la primera muestra. Hoy en día, ¿qué son la mayoría de los púlpitos? Lugares para concentrar dinero, para concentrar poder. Eso es lo que son. Y trayéndole la misma religión que la gente no crece, hermano. La gente no crece. Solamente crecemos cuando la verdad de Dios nos hace libre y la palabra está llena de verdad revelada. Porque el deseo de Dios es revelarle a su pueblo su palabra. Porque si Él no nos revela, hermano, no vamos a entender nada. Entonces, ¿dónde está el problema de nuestra religiosidad? El problema está en que Dios no nos sacia. El Señor nos sacia en nuestras vidas. Necesitamos algo más que Dios. Y cuando el Señor les dijo, cuando los sacó de Egipto y cuando vino Cristo donde nosotros, Él nos dice, el que quiera. Porque yo no voy a obligar a nadie. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y ahora sí, camine conmigo. Y caminar con Dios habla de un caminar en la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos da unas condiciones, hermano. El problema es que si el Señor nos hace en nuestras vidas, hermano, mire, yo, un religioso, mentiroso y todo lo que usted quiera, y en la iglesia, me bauticé en la iglesia y salí igualito y peor del agua. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, porque necesitamos evaluar inteligentemente, porque el Señor dice, oraréis en el Espíritu, pero oraréis en la inteligencia. Para eso tienes un cerebro, para pensar. Un ejemplo, usted va y compra, usted tiene un cheque falso, y va y compra, va al banco y compra una casa, le firman todo, se lo aprueban todo allá. ¿Qué va a pasar? Que el banco va a cambiar el cheque. El cheque era falso. ¿Qué va a pasar? Primero, ¿usted tiene casa o no tiene? No tiene casa porque compró una casa con un cheque falso, o sea que la transacción es falsa. ¿Qué va a pasar? Le van a quitar su casa y posiblemente se va para la cárcel. Yo me bauticé en pecado, lleno de pecado, y seguí lleno de pecado. ¿Me bauticé? Bueno, muy importante que entendamos, hermano, que tenemos que ser inteligentes. Si el mundo no puede ser burlado, ¿cómo Dios va a ser burlado, hermanos? Entonces por ahí los llaman ignorantes, los llaman que rebautismo, acaso yo me bauticé, me metí en un charco, salí mojado, pero salí peor. El Señor no acepta, hermano, las cosas chuecas. A Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Mucha gente dice que se bautizó, la iglesia está llena y todo el mundo se bautizó. La mayoría son una mentira, cheques falsos para Dios, y Dios no puede ser burlado. La verdad, mírenlo por la Biblia. Tal es así que dice que los mentirosos no van al reino de los cielos. Yo me bauticé con una mentira mi bautismo. Le dije a la gente que me bautizó, usted bautizado sí puede tomar la Santa Cena. Me tomaba la Santa Cena un fornicario, un mentiroso. Y siga para allá. Ojo. Dice que los mentirosos, ¿qué le hice yo? Una mentira al pastor. Sí le mentí al pastor, pero a Dios no le pude mentir. Porque cuando llegó el trato del Señor no resistí nada, pura arena. Hermano, necesitamos, Dios quiere vasos. Si alguno se limpia de estas cosas, Dios está limpiando con su palabra, para que aterricemos. A mí me da tristeza y me da como cierta cosita, hermano, tanto ignorante que hay por ahí. Es que rebautismo, ¿cuál rebautismo? Yo nunca me bauticé, de pura mentira. Es como que la casa que compré yo con un cheque falso, terminé en la cárcel. ¿Y dónde va a terminar el que se bautizó en mentira y en pecado y siguió en pecado? ¿Dónde? En el infierno. Es lo mismo, hermano, por favor, entendamos. Pero el Señor nos da unas condiciones, hermanos. Unas condiciones para saciarnos y libertarnos de toda fornicación. Mire, esta mujer, en resumen cortico, tenía 5 maridos. Dice, 5
maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Ya vimos bíblicamente, verso por verso, aunque es una enseñanza muy amplia que en el próximo día de festivo que haya, no este lunes sino el próximo, de pronto vamos a traer. Van a ser por lo menos unas, no sé, eso es para varios meses, pero vamos a tratar de traer un resumen si quieren 4 horas. Pero precioso para que usted entienda un contexto profético maravilloso para entender la palabra. El próximo lunes, no mañana, sino el próximo lunes festivo, vamos a traer esa enseñanza, por ahí 4 horas. Y por supuesto que vamos a compartir en una media, a la mitad, un pancito o algo para poder seguir. Porque, hermano, Dios se goza y se deleita cuando usted y yo, como vasos de Él, lo conocemos, hermano, necesitamos conocer la palabra. Entonces esta mujer dice, tenía 5 maridos, y el que ahora tuvo 5 maridos, que ahora tenía, no eran su marido. Según Segunda de Reyes 17:24, hasta que termina, claramente dice de que esos 5 maridos eran 5 dioses que habían tenido los samaritanos. Y el sexto era que tenía una adoración falsa. Dice, Señor, sí, nosotros estamos esperando al Mesías. O sea que era como los judíos. Estamos hablando de las 10 tribus perdidas, las tribus del norte de Efraín. Y les dice, Señor, nosotros adoramos lo mismo que los judíos, estamos esperando al Mesías, igual que los judíos. Jacob es nuestro padre, tenemos el mismo Dios. Y nuestra palabra es la Torá. Los 5 libros de Moisés solamente aceptaban eso. O sea, tenían un conocimiento limitado de Dios y como tal tenían una adoración limitada. Mire lo que pasa cuando usted y yo tenemos conocimiento limitado de Dios o conocimiento falso de Dios, que es lo que trae en muchos lugares hoy en día interpretaciones humanas y filosofías. Entonces, pero ese número 6, hermano, habla del hombre natural. El 6, por eso el Señor le dijo que tenía 6 maridos, 5 que había tenido y ahora que el que tenía no era de ella. También otro, porque adoraban lo que ellos querían. Y Él le dijo claramente, nosotros los judíos adoramos lo que es. Pero no importa que tú hayas tenido 5 maridos y que el que ahora tenga no sea tu marido, otro Dios. Yo vengo a ofrecerte, así le digo, vengo a ofrecerte, porque era una profecía del Antiguo Testamento, cientos de profecías del Antiguo Testamento, que eso lo vamos a ver verso por verso, que Dios iba a restaurar de la que Él se divorció, de las 10 tribus que se regaron por el mundo y se pervirtieron. Entonces el número 6 maridos habla de el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre. Pero lo que Él le ofreció, ella lo aceptó. Abandonó su cántaro y salió corriendo, llena de gozo, fue transformada, fue vivificada, creyó en el Señor y fue y le trajo un pueblo a los pies del Señor. Y ese pueblo a los pies del Señor también feliz con Él lo aceptaron. Dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que estamos esperando. Se convirtieron todos al séptimo, el séptimo marido. El número 7, sabemos que el 7 habla de la deidad, del Dios perfecto, de la perfección de Dios, el número de Dios. O sea, se casó con Jesús porque era una mujer samaria. Y ya se lo voy a probar por la Biblia, porque Dios habla de Judá como una mujer y habla de Samaria o de Efraín o de Israel como una mujer. Entonces, porque necesitamos entender la palabra, hermanos. Nosotros no estamos aquí para comer lechita, seguir tomando lechita, y no para avanzar en el entendimiento y conocimiento profundo del Señor y de su palabra. Porque la verdad es la única que nos hace libres de todo pecado, hermanos. La verdad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que usted y yo debemos venir al pozo. Así como esta mujer. El que no tiene sed, ¿para qué? El que no tiene hambre, así como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, que es la que está reinando hoy en toda la tierra. Soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, yo te digo que tú eres un pobre, miserable, desventurado y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso es lo que necesitamos. Y usted y yo vemos que no necesitamos mucho de Dios. Que estamos felices con las novelas, que estamos felices con la vida que llevamos. Que simplemente Dios es una literatura de los domingos, que voy a escuchar un poco de literatura y sigo igual, no soy transformado. Hermano, usted y yo necesitamos comprar oro refinado en fuego. Amén. De Cristo. De Cristo. Por eso dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Pero antes de eso dice, arrepiéntete. Arrepiéntete para poder que el Señor toque a nuestra puerta. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces debemos venir al pozo. ¿Y qué le pasó a esta mujer? Miren, hermanos, que tenemos que ver las cosas no como están escritas. Esa palabra es profética.
Tenemos que ver toda la hermosura que hay detrás de esa palabra, que es una hermosura eterna. ¿Qué tenía esta mujer? Porque él la llama, ella va con un cántaro, estamos hablando de los vasos o cántaros de honra, o las vasijas, ella va con un cántaro, pero ella comienza a hablarle y el Señor comienza a verle su boca que estaba toda explicada, torcida, porque comienza a hablarle de que es que nosotros adoramos a Dios a nuestra manera, ustedes los judíos como ustedes quieran, pero nosotros adoramos con nuestra boca a nuestra manera. La boca torcida, solamente se refugiaban en los 5 libros de Moisés, la boca torcida, la boca quebrada. Y lo vamos a seguir viendo porque esto va a terminar de una manera que usted se va a sorprender. ¿Cómo va a terminar esta enseñanza? Porque es profético, la palabra de Dios es profética. Y muchos van a estar ahí, como le pasó a Judas. Entonces, ¿qué le tocó al Señor? Enderezarle la boca. ¿Y qué? Dios no la pudo coger, ya se divorció. Dios era el esposo de Samaria o de las 10 tribus. Dios era el esposo de las 12 tribus de Israel. Se dividieron en 2 tribus más 12. Aunque las 2 tribus tenían el sacerdocio. Entonces, un esposo se figura porque van de gancho. ¿Para qué son las asas? Las asas estas son las asas. Para coger la vasija. Una mujer no tenía asas. El Señor le reparó las asas, la cogió, tanto fue que ella se casó con él, le trajo un pueblo que se casó con él. Entonces tenemos que ver proféticamente que el Señor le cambió su forma de orar. El Señor le dice, ya Dios no está buscando lugares, templos en Jerusalén, olvídese del templo de Jerusalén, el Señor lo desechó, ni en templos en Samaria, el monte de Jericó, no. Ahora Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra, la verdad de Dios. Entonces le reparó su boca para que lo adorara como el Señor pide que lo adoremos. Él mismo se lo enseñó ahí en Juan capítulo 4, todo Juan capítulo 4, y le reparó sus asas, se casó con él. El 7º marido. Entonces es muy importante que entendamos proféticamente la palabra, hermanos. Entonces, esta mujer representaba a Samaria, no solamente ella, que ya explicamos lo que pasó con Samaria, que son las 10 tribus del norte, las tribus perdidas. Tenía demasiados problemas espirituales, una mujer rechazada. O sea, los judíos rechazaron a su hermana Samaria, la rechazaron por idólatra y no la dejaron entrar. Cuando iban a construir el templo de Jeremías, le dijeron no, porque ustedes son unos idólatras pervertidos. Una mujer rechazada a Samaria, igual que esa mujer rechazada porque había tenido 5 maridos y el 6º no era de ella, 5 dioses. Era adúltera. El Señor le dijo, tú eres adúltera, tienes 5 maridos y tienes ahora otro, y además tienes otras formas de adorar, no como la forma de adorar que pide el Padre, porque el Padre sigue buscando vasos de barro para llenarlos, ponerles una boca nueva. Por eso dice Sofonías 3:9, que en aquel tiempo, dice, produciré en vosotros pureza de labios, para que todos los pueblos adoren al Señor, y todos lo adoren en común consentimiento. El común consentimiento de Dios es el Espíritu Santo y la palabra. No hay común consentimiento fuera del Espíritu Santo y de la palabra. No pueden haber uno solo. Para que miren que Espíritu y verdad se refiere al Espíritu Santo y refiere a la palabra. Entonces, rechazar las formas de adorar, era un vaso vil. El Señor le reparó. Por favor, vayamos a Jeremías 3:18, porque yo quiero mostrárselo, o al menos anótelo, yo se lo leo. Mire lo que dice: Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, mire que está hablando de Judá y de Israel, las 2 tribus para las 10 tribus. Yo, el Dios eterno, yo le había despedido y dado carta de repudio. Simplemente le quiero poner un contexto para lo que estoy hablando. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. Mire cómo Dios las trata como 2 mujeres, porque está hablando de la iglesia es la mujer. Nosotros somos la mujer, la iglesia del Señor. Él viene a casarse, dice que Él viene por una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga, con vestiduras blancas, que habla de nuestra justicia, la justicia de Dios en nosotros. Entonces, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿A quién? A Israel, a las 10 tribus perdidas, a las 10 tribus que están perdidas. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. O sea, ni Judá ni Israel, ninguno de ellos tuvo temor de Dios. Todos se casaron con otro Dios. O sea, se llenaron de fornicación y adulterio contra Dios, porque tienen
otros ídolos. Porque es que, hermano, los 10 mandamientos, lo primero que dice el Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, no te casarás con nadie más que conmigo. Es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es igualito, no te harás imagen ni semejanza de nada en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago imagínense, yo arrodillaba en un pedazo de muro, pero que aquí le pintaron una mujer y le pusieron un bebecito aquí, yo arrodillaba en un muro. Hermanos, qué cosa más tremenda ha hecho el diablo con la humanidad. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, las imágenes y todo eso. Tercer mandamiento, no usar su nombre sin propósitos. El nombre de Dios no se puede usar sin propósitos de Dios. O sea, no jurar en vano, es usar el nombre de Dios sin propósito, usarlo en pecado. Entonces, mire cómo Dios compara a Judá y a Israel con 2 mujeres. Y aquí se acerca a esta mujer que está representando a Israel, las 10 tribus, o a Efraín, que es lo mismo. Entonces, yo le había despedido la carta de repudio. El Señor se divorció de Israel. Se divorció. Carta de repudio, se divorció de ella. Por eso es que hoy en día las 10 tribus están perdidas. El Señor se divorció de ella, se separó de ella, pero no para siempre. El Señor por allá no se dice la repudiada, la que yo dije que no quería saber nada de ellas. Es el Señor, la está restaurando. Y eso comenzó ahí, porque el Señor dice en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mire, en Jerusalén está hablando. ¿Por qué Jerusalén? Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Por eso la Jerusalén celestial se llama Jerusalén, la ciudad de Dios. Ahí no tenía poder el rey, ahí tenía poder el sacerdocio levítico. Ahí es donde estaba el templo. Por eso primero dice, primero en Jerusalén, segundo en Judá, donde estaban ya las tres, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y tercero, Samaria, donde están las tribus perdidas. Y cuarto, lo último de la tierra. Porque Dios vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino a salvarnos a todos. Entonces, el Señor está restaurando, hermanos. Si las personas que apenas vinieron hoy no entienden mucho de esto, pues después les vamos, o pida la enseñanza y con amor se la regalan para que ustedes entiendan proféticamente lo que se está cumpliendo. Entonces, una mujer vil, rechazada, el Señor se divorció de ella, le dio carta de repudio, usted lo acabó de leer en su Biblia. Pero al beber Samaria, esta mujer que representaba a Samaria. ¿Por qué? Porque no adoraban al Dios con toda la Biblia, solamente lo adoraban con los 5 libros. A pesar de que esperaban al Mesías, creían en el mismo Dios de Israel, pero tenían una oración limitada. Entonces, al escuchar la palabra de Jesucristo, del Señor, ella al instante fue limpia. Tan limpia fue que ella fue con sed de agua. Llevaba un cántaro, que unas necesidades para su familia, seguro con el agua. Abandonó el cántaro. Ese cántaro representa su creencia, su religión, su vida. Lo abandonó y salió corriendo llena de esas aguas. Y cuando ella llegó a ese pueblo, se derramaron esas aguas a través de ella. Y todo ese pueblo bebió de ella y se fueron detrás de ese Señor. Y tan llenos estaban que le dijeron, Señor, quédate con nosotros. ¿Usted se imagina el Señor Jesucristo 2 días con ese pueblo? ¿Usted se imagina los millones de preguntas que le hicieron? Usted ponga a conversar con mujeres en un día y le garantizo que se escribe el Nuevo Testamento en un solo día por lo menos 2 o 3 veces. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Ponga a conversar personas. Jesucristo estuvo 3 años y medio y solamente escribió ese pedacito para media hora. Juan dice que si se hubiera escrito todo lo que el Señor habló y hizo, no cabrían en la tierra. Hermano, tenemos que entender la palabra, la cosmovisión de Dios, tenemos que avanzar, hermano, que Dios amplíe nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la palabra. Maravillas profundas, cada uno le hizo preguntas, todas las preguntas del Antiguo Testamento, cada uno de los apóstoles, cada uno, yo me imagino la cantidad de preguntas que le hizo Pedro, miles y miles. Cada uno lo sació porque él se mostró, no solamente en los 2 hombres que iban a Emaús, dice que les abrió toda la Torá, todos los profetas, hermano, y los salmos son escritos por profeta, les abrió todo el Antiguo Testamento, y dice que en cada uno de los versos se les mostró que él estaba en cada uno de ellos. Imagínense usted. O sea, esto
pasar por alto, hermano. La palabra está llena de revelación y llena de maravillas para purificarnos. Entonces, esta mujer recibió y al instante fue limpia, restaurada y útil al Señor. Hermanos, ¿estamos siendo usted y yo útiles al Señor? Debemos preguntarnos, ¿estamos siendo útiles al Señor? Él no la rechazó, la perdonó y la llenó de esa agua del Espíritu. La hizo un vaso de honra. ¿Para qué son los vasos de honra? Para que la gente beba el agua. Por eso ella llevó un vaso de honra. Eso se llama vaso de honra. Cristo era un vaso de honra, porque dice que cuando terminaron la fiesta de los tabernáculos, Él decía: el que quiera venir, venga y beba gratuitamente. Venga y beba del agua que yo le daré y no tendrá sed jamás. Él era un vaso, Cristo era un vaso de honra. Entonces, lo importante, hermanos, el alfarero, que es el que formó a Israel. Acordémonos que ya lo vimos como en la enseñanza 10. El alfarero. Porque dice la Biblia que Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. El uno era mentiroso y tramposo, y el otro era príncipe del Señor. Entonces es muy importante que Dios quiere formar vasos de honra, pero la imagen de ese vaso, Dios hace vasos y todos los quiere hacer igualitos a Cristo, a la imagen de Cristo, la imagen que se perdió en el Edén. Dios quiere restaurarla en nosotros. Entonces, hubo un matrimonio, se casaron con el Señor. Ahí comenzó Dios, a lo mejor con poquitos, pero comenzó a restaurar esa promesa que le hizo a Abraham. Cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, no significa que cada uno de los israelitas van al cielo, no. Significa que es lo que le prometió a Abraham, todos sus hijos, los hijos de Jacob, todos, y ahí de cada uno de ellos va a haber gente salva. A eso se refiere, porque él iba a restaurar y se iba a volver a casar con Judá y con Israel, las 12 tribus. Entonces, hermano, yo sé que esto nos enseña mucho, y como nos enseña, pues puede ser complicado, pero el Señor nos va a ir ayudando para que entendamos. Ella se convirtió en un vaso de honra, hermano, y dio de beber a todo un pueblo. Y qué lindo que el Señor ahí en ese pozo reparó su boca. Ella tenía una forma de hablar. Hermano, Dios tiene que reparar nuestra boca, porque eso va a pasar. Eso es lo que sigue en la enseñanza. Vamos a ver si hoy alcanzamos a coger algo de eso, en donde los vasos que estaban quebrados, los levitas, los sacerdotes, iban y los llevaban al alfarero, y a unos tenían la boca despicada, otros no tenían asas, no tenían de dónde cogerlos. Usted es un vaso y Dios necesita tener de dónde cogerlo. Si usted no se casa con el Señor, Él no tiene de dónde cogerlo. Y eso fue lo que pasó con esta mujer y con todo Samaria, y eso va a pasar con las 12 tribus, que Él se va a casar con todas. Entonces, así mismo, hermano, comenzó a restaurarse Samaria con esta mujer. Qué lindo que Dios hace esto. Entonces, esta historia nos muestra, hermano, de que la idolatría y la religión, que tipifican los 6 maridos que tuvo esta mujer, la naturaleza caída adánica, nos hace inútiles para los propósitos de Dios. Dios tiene que reparar nuestro pico. Hermano, ¿cuántas cosas hablamos nosotros con nuestra boca? Dice que con esta boca bendecimos y glorificamos al Dios Santo, y con esta misma boca maldecimos a los hermanos, maldecimos a la esposa, a los hijos. Hermanos, lo dice el Señor. Jeremías 2:13, anótelo por favor. Dice: ¿por qué 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Mire cómo Dios se compara con agua. Él es la fuente de agua viva, y la fuente de agua viva es la palabra. Esta es la fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, o sea, vasos, vasijas rotas que no tienen agua. ¿Cuál es el problema cuando la vasija está rota? Que hay que llevársela al alfarero. El alfarero la mete en la rueda para sanarla y hace una composición que yo ya les había dicho. Yo creo que para el domingo la estamos viendo, si Dios nos presta la salud y la vida, para que veamos cómo Dios tiene que repararlo a usted y a mí, hermano. Porque es que nosotros nos vemos muy bien, uno se ve muy santico, que porque predica, hermano, olvídese de ese cuento. Usted y yo necesitamos de Dios cada día. Aquí no hay nadie más santo que nadie, hermano. Es que usted mismo se niega, yo me niego, y si no me niego, caigo.
La gloria es solo de Dios y Él es el que nos sostiene a todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente, hermanos, tratando de poner el agua viva en vasijas rotas. Aquí mismo y en todas las iglesias hay vasijas que están rotas. Apenas salgan por esa puerta, el mundo los invade, cierran la literatura bíblica y comienzan normalmente su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de maldecir, su manera de mentir, su manera de llevar su vida. Y Él dice: os he sacado de Egipto del pecado sobre alas de águila, o sea, con un poder sobrenatural, para que seáis mi especial tesoro mío sobre toda la tierra. Ese es el propósito, que Dios quiere que usted y yo seamos de Él, propiedad de Él. Él nos compró a precio de su sangre y humillación. Entonces Dios no puede echar agua viva en vasijas rotas, Él las tiene que reparar. Y yo le pido al Señor: Señor, repara cada día lo que me falta. Repara, así me duela, sosténme y ten misericordia. Cada día, Señor. Cada día le pido, Señor, cualquier cosa, repárala, Señor, ayúdame, llévame al horno. Yo quiero agradar al Señor, hermano, queremos agradar al Señor, esa es la voluntad de Dios, que lo agrademos. Dice: porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, santidad significa apartado, separado, consagrado para Dios y sus propósitos. Eso es lo que significa santidad. Y eso lo dice Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, si usted y yo recibimos la palabra, esa agua que la compara con el agua, la palabra, y no retenemos el agua de vida, hermano, la palabra, no retenemos lo que Dios está regando hoy, lo que riega, esa palabra que sacia, esa agua que sacia nuestra sed, que nos satisface, porque estamos rotos, hermanos, si no retenemos. Si yo cada domingo vengo y soy el mismo, peor, hermano, estoy en una vasija rota. ¿Qué pasa? Que aquí nos llenamos de agua y apenas llegar a la casa, esta vasija rota tiene que volver. Aunque todos tenemos que volver, pero Dios quiere reparar la vasija, hermanos. Debemos ser transformados, hermanos, para dejar de ver la Biblia como un libro de literatura o de prédicas, y para que pase a ser esa fuente de agua viva en nosotros, es la palabra. Y hay que entender esto, hermanos, ni aquí, a todos los que vamos aquí, nadie aquí es una isla separada. O regamos o recogemos, o desparramamos o recogemos. Hay gente que recibe el agua y la desparrama. ¿Por qué? Porque está rota la vasija. Y Dios quiere repararla, hermano. Pero por eso dice: si alguno se limpia de estas cosas. Leamos por favor Job, para que veamos un paralelo. Job 11:13. Mira lo que dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, mire, a Dios, extendemos a Dios nuestras manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, mire que nos corresponde a nosotros limpiarnos. Si alguno se limpia, a usted y a mí nos corresponde echar lo que haya malo al extender la mano al Señor. Y no consintieres que more en tu casa la injusticia. ¿Qué es injusticia? Todo lo que es contra la voluntad de Dios. Hermano, en la casa que andan los muchachos haciendo lo que quieren ahí con internet, fornicación, hermano, pornografía, todo tipo de cosas malas, hermano. Y dice: si no consintieres, mientras tú tengas poder, consintieres que more en tu casa la injusticia contra Dios, e injusticia, en maldad y en muchas cosas en los hogares, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Mire que a nosotros nos corresponde limpiarnos. Eso hizo, hermano, eso hizo esta mujer. Al recibir del Señor, al recibir su palabra, ella fue limpia y fue justificada. Eso es lo que le está comparando el Señor. Y serás fuerte, nada temerás. Se fueron todos los temores de ella, porque ella tenía temor contra los judíos, por rechazados. Y mire, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Se fue todo sentimiento de inferioridad, porque ellos se creían inferiores, despreciados. Por eso cuando él estaba en el pozo de ella y el Señor le pidió agua, ¿cómo tú, siendo judío, los oligarcas, siendo judío, me tratas a mí? Si entre nosotros no nos tratamos. ¿Por qué? Porque había un sentimiento de inferioridad, de odio entre ellos. El Señor cortó con eso y todo sentimiento se fue de ella. Mire, la vida te será más clara
que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. El Señor ya amaneció a ella. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros como vasos del Señor, amanecer, que Cristo amanezca por fin en nuestras vidas. Ahora, para que esos ríos corran en nosotros, como el Señor nos dice en su palabra, vayamos a Romanos 9, para que entonces empecemos a desarrollar los vasos de misericordia. Romanos 9, 23. Mire lo que dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Eso fue lo que pasó. Y es importante, hermano, la Biblia habla de llamados, escogidos y fieles. Escogidos para estar en su presencia, llamados para apartarnos del mundo, apartarnos, fieles como sus ministros para ofrecerle incienso. Incienso habla de nuestra intercesión, de nuestra adoración a Dios, de nuestra exaltación, de nuestra oración. Hermanos, la misericordia de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros podemos estar agradecidos por su misericordia. Ahora, según los historiadores, hombres que vienen estudiando históricamente a Israel, los vasos de misericordia, según ellos, también eran vasos de honra, pero había una diferencia. Los vasos de honra son los que están en la casa de Dios. Por ejemplo, usted viene una persona nueva, y aquí hay vasos de misericordia, la tratan con amor, tratan de hacerla sentir bien, tratan de darle un consejo. Vasos de misericordia, muchos vasos de misericordia, vasos de honra, perdón, en la casa grande. Pero los vasos de misericordia son aquellos que, como la samaritana, tenía un vaso y ellos llevan esos vasos fuera de su casa y los llevaban a los pueblos, o a las veredas, o a los caminos donde venía gente con mucha sed, gente sedienta, y ellos les daban de esas aguas. Entonces, y ahí le daban a todos los viajeros que cruzaban por el camino. No solamente servían en la casa, está hablando de usted y de mí, no solamente Dios nos llama a servir en la casa grande, sino a servirle en las calles. Cuando nosotros llevamos el agua, ella llevaba un vaso. ¿Ese vaso qué? Se pone en las veredas, en los caminos, y se para y espera, y todo el que pase con sed, ese vaso de misericordia le sirve agua para saciar su sed. Acordémonos que el vaso habla de usted y de mí, el agua habla de la palabra. Son vasos que no solamente se dan la palabra en este lugar, sino que salen, van a las casas, van a las calles, van a los campos, van a la cárcel, van a los hospitales a llevar esa agua. Esos son los vasos que Dios llama vasos de misericordia. Daban gratuitamente a todo aquel que se cruzaba. Es por eso, mire el Salmo 121, cuando estos hombres que venían en Jerusalén se reunían, y en los alrededores se reunían, según Flavio Josefo, un historiador y un escritor judío, más de 3 millones de personas en el día para la Pascua. ¿Usted sabe lo que es más de 3 millones de personas? Y los vasos de misericordia se regaban. Por eso estos hombres decían, ahí quedó el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro eran estos vasos de misericordia, que cuando ellos estaban sedientos, pasaban y estas personas llevaban y les daban agua. Entonces, muy importante entender de que en el contexto de Dios, Dios quiere que aquí nos compartamos la palabra, que ayudemos al que viene, que nos bendigamos y que salgamos también a dar de esas aguas que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque esas son obras de misericordia.
Y entendamos, hermano, que los vasos de misericordia son testimonios vivos, personas, vasos, testimonios vivos. No solo aquí, sino donde quiera que vayamos a llevar la bendita palabra del Señor. A mí me parece tan hermoso, hace el sábado anterior, creo que fue, estuve en la cárcel de Itagüí, visitando allá unos hermanos, y escuchar a esta gente. Yo iba a llevar agua y salía lleno de agua. Yo iba a dar agua y antes me daban agua. De las cosas que oía, cómo glorificaban a Dios con sus vidas. Un varoncito me dice, yo primero iba al patio 1, que es donde están todos los que se dejaron las armas. Íbamos y hablábamos con mucha gente, y íbamos y compartíamos la palabra. Pero allá, por alguna razón que yo no la entendí, a uno de ellos lo pasaron para el patio 6, que es el patio más humilde. Pero este es un hombre lleno del Señor. Otros recibían, pero duros con el Señor. Lo pasaron de ahí porque él era uno de ellos, de una cúpula de los paramilitares. Muy queridos, conversamos con muchos, les llevamos la palabra y bueno, nos disfrutamos mucho, pero a este lo pasaron para el patio más humilde. Y resulta que este sábado que fui, sábado o el miércoles, me llevó el hermano Giovanni, gloria a Dios, y estoy compartiendo ahí con ellos la palabra y viene uno y me dice, pastor, aquí en este patio le hemos compartido a muchísima gente. El hermano le ha predicado aquí, pero yo estoy seguro, totalmente, de que a él lo cambiaron del patio 1 al patio 6 únicamente por mí. Hermano, qué cosa más increíble las que hace Dios, que eso es real. Muchos ahí que se le ha compartido, muchos con los que les compartimos, no han querido. Solamente hay uno que está pegadito de este varón, pegadito, enamorados del Señor, enamorados del Señor. Y yo escuchaba eso y yo me maravillaba del Señor, tu fidelidad. Dice que dejó la 99 y se fue por uno. Lo sacó de la comodidad donde tenía que estar, porque era de la cúpula de ellos, y lo sacó y lo llevó al patio más humilde, solamente por este varoncito, por el año. Hermano, qué hermosura la fidelidad de nuestro Dios. Este varón, un vaso vil, que confesó muchas situaciones graves que hicieron. Entonces está escrito, el Señor lo convirtió en un vaso de honra. Y allá le predicaban el 6 a todos. Lo llevó el Señor al primero, al humilde, donde no tienen las comodidades que tiene allá, que son comodidades lujosas de todo tipo. Y lo convirtió no solamente de honra, sino de misericordia, a llevar agua a ese otro lugar. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. El deseo del Señor no es que usted y yo sigamos acomodados en una religión, hermanos, recibiendo prédicas y prédicas y con el mismo conocimiento. Dios quiere que boguemos mar adentro. Por eso Él le dijo a Ezequiel, toma 1 metro y mide, coge una yarda, mide 1000 yardas, y el agua, métete al agua y le llegaba hasta los tobillos. Y usted sabe que cuando uno tiene el agua hasta los tobillos, uno se ríe del río, lo patea, y dice, métete otros 1000, y le llegó acá. Ya cuando el agua está llegando acá, entonces el agua, ya el río se hace más pesado, y dice, métete otros 1000 hasta los lomos, y ya aquí ya uno no tiene tanto control, y el Señor le dijo, métete otros 1000 hasta que te inunde, porque eso es lo que quiere Dios, inundar nuestra vida con el río del Espíritu de Dios, con el río de su palabra, hermano, para que Dios tome el control. El río tiene que tener el control de nosotros, y el río, por eso Él dice, correrán a través de vosotros, de vuestro interior, ríos de agua vida. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu está en control de su vida, se da la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no se da porque usted hable en lenguas, eso es antibíblico. La llenura del Espíritu es cuando el Espíritu Santo, cuando Dios controla sus ojos, sus oídos, su boca,
sus obras, su caminar, su corazón, su mente, nuestra vida. Esa es la llena del Espíritu. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a ver lo precioso de estos vasos de misericordia. Y vamos a ver que son 7 vasos. Hemos visto 2. Qué lindo como se está poniendo esto. Qué lindo que usted pueda estar dentro de 8 días para que reciba esa enseñanza preciosa. Y si alguno quedó con dudas por la enseñanza y por las partes que trajimos sobre Samaria, la mujer samaritana, pues ahí está la palabra. Pídala y con amor se la regalamos, hermano. La palabra de Dios, no podemos cobrar por ellos. Es antibíblico cobrar por la palabra. Dice: el que quiera venga y beba gratuitamente leche y miel. Gratuitamente. Usted no tiene que dar un solo centavo para que le den la palabra del Señor.